Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Entre las cosas sagradas están la cruz, el rosario, el pan, el vino y los evangelios. Los antídotos para enfrentar el mal con el mal son el mal olor, la suciedad, los pelos y plumas, hierro, el color negro y el humo. Las armas naturales para emplearse contra el mal son, ante todo, los cuernos, los dientes, las castañas, el cardo, la ortiga y la zarza. Como elementos humanos vale el cuchillo, la hoz, la tijera y el círculo. Una y 38 minutos con estas notas de la España ancestral que suenan ahora. Nuestra nave del misterio va en busca de los curanderos, en un viaje muy especial, como dijo cierto autor español, en un viaje hacia el milagro. Por supuesto, y casualidades de la vida, con el recuerdo entrañable de nuestro compañero Carlos Llamas, que yo estoy convencido que sigue escuchando la sintonía de la cadena SER. Con nuestro abrazo, nuestro reconocimiento y, como no podía ser de otra forma, nuestro entrañable recuerdo. Y es que pocas regiones de España sin esos hombres y mujeres que desafían a la ciencia aparentemente y son capaces de curar lo posible y lo imposible. Estafadores, charlatanes, y hay quien dice que algunos, un puñado de gente, primero, la leyenda asegura que ni cobran, segundo, que tienen la virtud heredada, y tercero, que a veces funcionan. Sería imposible, queridos amigos, que este viaje fuese por todo el mundo. Tenemos suficiente en España para centrarnos en este dossier, desde el tío Ambrosio de las Urdes, al Santón curandero de Cabra, o al otro Santón de Baza, polémico donde los haya. Un sinfín de personas con métodos diferentes, algunos con mucho más misterio del que imaginamos. Yo creo que el viaje puede ser sorprendente. Lo que escuchábamos era un ensalmo, un cántico, hacia el siglo XVI, que demostraba la fragilísima frontera, diría yo, que a veces separa el curanderismo de la brujería y la magia. No solo curar, sino también hacer enfermar al enemigo. Curioso cóctel, los curanderos. Con esta música mágica de Wendal intentamos ponernos todos en esa España, sí, ancestral, pero que todavía sigue ahí, que todavía está ahí. Solo un dato. Esta misma noche, o mañana por la mañana, miles de personas en este país harán cola, no en hospitales, no ante médicos, sino entre personas que aseguran tener el extraño poder. Un tema suficientemente serio para analizarlo por vez primera en Milenio 3, ¿no creéis? Nuestro equipo, que hoy ha hecho ese viaje particular al milagro y todavía se encuentra hasta convulsionado porque hemos descubierto muchas cosas seguro interesantes para todos vosotros. Alberto Granados, Carlos Largo, todo el equipo y por supuesto con estas sintonías maravillosas muy especiales, Juanma Frasquet. Hoy precisamente en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense hablábamos del poder de la música en la comunicación radiofónica, por ejemplo. Y es verdad, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Carmen, porque no quiero hacer esperar a nuestro invitado, que tiene una historia que contarnos que de verdad es maravillosa. Vamos a empezar con un curandero que era médico. Curioso cóctel, ¿verdad? Aparentemente siempre el curanderismo ha sido brujeril, ha sido un tanto ancestral, ha sido imbuido por poderes y no por la carrera o el juramento hipocrático. Pero, ¿y cuándo el curandero es el propio médico? ¿Habéis oído hablar de la increíble historia del doctor Asuero? Tenemos ya prácticamente Iván Rámila, pero antes, Carmen, importante, vaya temazo, vías de contacto, porque mucha gente en España se sentirá ofendida porque hay casos muy sangrantes y otros agradecidos a los curanderos. Buenas madrugadas, Iker. Pues la verdad es que es un tema polémico donde los haya. También porque muchas personas han acudido a este tipo de curanderos, sanadores para unos y charlatanes para otros. Abrimos esas dos vías de contacto para que nos cuenten sus casos, también sus opiniones e incluso sus preguntas. 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, y milenio3 con número @cadenaser.com. Y ahora, por favor, viaje en el tiempo.
Año 1929. La prensa del norte de España lanzaba una crónica impactante. Un gran asombro está provocando en todo el norte de España el extraño método del doctor Asuero. La primera planta del Hotel Príncipe está colapsada estos días a raíz de la gran afluencia de enfermos que, en muchos casos, ven sanar radicalmente sus dolencias con el extraño sistema de este popular doctor. Han trascendido los caos del guardia civil que llegó con muletas, llamado Alberto Sánchez, y sobre todo la escena de Benito Jovarri, inválido los últimos 20 años y que salió entre clamores andando por su propio pie. ¿Es un milagro? ¿Es ciencia? ¿Cuál es el extraño poder del doctor Asuero? El extraño poder del doctor Asuero, caso asombroso, seguro que desconocido para muchos y que yo particularmente he conocido gracias a la labor de un buen investigador. Amigo Iván Ramila, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien, buenas noches. La verdad es que feliz de estar nuevamente en vuestro programa. Pues oye, Iván, tengo que decirte que nos dejaste muy impactados con la historia del doctor Asuero, habría que llamarle así. Hay plazas, hay calles en diferentes puntos de España dedicadas a este extraño doctor, ¿no?, que de pronto parece que en un momento dado abandonó la línea médica más convencional y se convirtió en un auténtico fenómeno social. Años 20, ¿esto es así? Pues sí, como tú dices, podremos decir que es asombroso que un personaje como el doctor Asuero, del que hablaremos ahora, que consiguió tremenda popularidad en los años 20, en los años 30, como tú dices, sin embargo ya quedó en el olvido en estos instantes, poca gente conocerá su nombre. Como tú dices, incluso hay localidades como la riojana de Haro, en la que se inauguró la avenida del doctor Asuero, que es un buen indicativo de hasta qué punto llegó la fama de este personaje, que, como tú dices, nació en San Sebastián el 29 de mayo de 1887, hijo de un médico, nieto de un médico. Él también cogió la carrera de medicina y patentó, podríamos decir, aunque no es cierto totalmente que patentó, pero sí que inauguró un nuevo método muy curioso de sanación al que se conoció como la asueroterapia. No sabemos qué pasa, pero San Sebastián se convierte en centro de peregrinación para centenares, no sé si miles, de enfermos incurables y se empiezan a provocar, o es lo que se rumorea en toda la bella ciudad, que un doctor hace milagros y que ha localizado sobre todo una zona, o más bien un nervio, que modificándolo, alterándolo, tocándolo, manipulándolo, se provocan prácticamente curas imposibles. Y así empieza poco a poco el rumor, ¿no? Pues sí, el 9 de mayo de 1929, la portada de diversos diarios, como el Informaciones, El Sol, La Voz, periódicos que no existen hoy en día, empiezan a hablar de un tal doctor Asuero. En aquel instante ni siquiera se le conocía. Y como tú nos dices, empiezan a hablar de un método que esta persona ha descubierto, a través del cual él inserta un estilete caliente por la nariz de los pacientes, excita las ramas terminales de un nervio llamado el trigémino, que se conecta con otro llamado simpático, y lo que este personaje consigue a través de esa simple manipulación es curar a personas de parálisis, curarlas de cefaleas, de epilepsias, de sorderas. Llega tanta la fama que a la ciudad, a San Sebastián, llegan centenares de pacientes, se colapsan las calles, se llenan los hoteles de la ciudad. Hay decenas de personas haciendo todos los días cola en la consulta de este personaje, hasta el punto de que tienen que trasladarse, contratar un equipo médico para que le ayude, se traslada y alquila toda una planta de un hotel, el Hotel Príncipe, que ya no existe en la ciudad, pero que aquí entonces era uno de los más importantes. Y entonces los diarios empiezan a mandar corresponsales, porque claro, la fama de este hombre es tal que todos los periódicos nacionales mandan a periodistas afamados para que sigan las curas de este personaje, entrevistan a aquellos que entran en la consulta con sus propios ojos, ven como personas apoyadas en muletas, entran a la consulta y después de esa simple operación, insertando un estilete por la nariz, salen con las muletas, podríamos decir, en el hombro. Y claro, todo esto genera un inmenso debate acerca de realmente por qué cura este personaje, qué es lo que lleva a que esas personas que entran con muletas salgan sin ellas. Personajes tan importantes como Santiago Ramón y Cajal, como Gregorio Marañón, se interesan por el asunto, y lo que es más importante, Iker, es que todos ellos no cuestionan al doctor. Es decir, el debate no se centra en si realmente esas curaciones se producían o no, porque todos dan por hecho de que esas curaciones existían. El debate se centra en qué es lo que hace este doctor para que esas curaciones se produzcan. ¿Cómo llega
saber, a conocer que precisamente en esas terminaciones nerviosas del trigémino está la clave? Pues todo parece indicar, y digo que parece indicar porque nunca quedó totalmente explicado, que el doctor Asuero llegó a través de esas curaciones por un método que él en sí mismo ni siquiera tenía la conciencia de que estaba practicando algo que iba a lograr esas curaciones. Es decir, se le atacó muchísimo al doctor durante años, él nunca respondía a los ataques, siempre se le pedía que él explicase el método científico, es decir, que él dijese, pues tal curación se consigue a través de la excitación de este nervio, porque este nervio conecta este apartado con este otro. Jamás el doctor Asuero logró dar esa explicación. Él publica un libro que se titula Ahora hablo yo, y en ese libro los médicos de toda España estaban expectantes porque esperaban que este doctor precisamente respondiera a la pregunta que te acabas de formular, que respondiera cómo llegó a este método y por qué ocurrían esas curaciones. Lo que el doctor dice en ese libro es que él mismo se sorprendió de las curaciones en un principio y que él es incapaz de explicar cómo se producen. Podríamos decir que la sencillez de este hombre, que nunca buscó ánimo de lucro, se trasluce en que en este libro él dice que buscó la opinión de sus colegas, gente más ducha que él en la medicina, podríamos decir, pero que ninguno de sus colegas le llegó tampoco a explicar cómo se producían esas curaciones. Él sí dice, por ejemplo, en el libro, que él sabe que el factor humano era muy importante para las curaciones, es decir, él afirma que los pacientes debían creer en el método, debían creer en su persona, pero hay algo más, y ese algo más es lo que nunca se logra averiguar. Y yo creo que incluso hemos estado revisando, Iván, algunos documentos en internet sobre una exposición incluso de cortos, como digo, de cortos cinematográficos donde se registraban algunas de las operaciones del doctor Asuero, toda la ciudad y toda España convulsionada, este hombre trabajando a destajo. Es más, se habló, yo no sé si es certeza o no lo que se tiene sobre este punto, Iván, de que hasta la competencia, los galenos, los médicos de la competencia, veían que este colega suyo, tan díscolo, tan raro, les iba a dejar sin trabajo, y que hubo incluso una reacción importante del cuerpo médico habitual y tradicional, que en vez de investigar realmente lo que pasaba, atacaba durísimamente a Asuero, porque hasta balnearios importantísimos como el de Cestona y tantos otros, pues vieron rebajada su nivel de ingresos, porque mucha gente prefería ir directamente a este hombre que les miraba la cara y que les hacía esa extraña operación, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro, era una operación que era barata, era una operación que era inocua, era una operación que jamás agravaba las enfermedades con las que llegaban los pacientes, las mitigaban o las curaban, pero jamás llegaban a agravarse. La gente en aquel entonces tenía al doctor Asuero como un ídolo, le tenía como un héroe. Claro, las consultas de este hombre se llenaban diariamente, en detrimento de las consultas del resto de profesionales de la medicina. A todos ellos también, pues podríamos decir que les enfadaba el hecho de que esta persona no pudiese explicar cómo se producían esas increíbles curaciones que se daban. Fundó una revista incluso que se llamaba Renovante, tuvo tanta fama que incluso venían gente de otros países, como gente de Cuba, como gente de México. El doctor Asuero aguantó todas esas críticas meses tras meses, no contestaba. Los periódicos, los periodistas concertaban entrevistas con él que él siempre rechazaba. No quiso hacer declaraciones a los periódicos. Siempre tenía periodistas agolpados en la entrada de su consulta. Jamás los recibía porque realmente él sabía que no tenía una respuesta que dar a todos ellos. No tenía una respuesta que dar a la comunidad científica. Y como digo, fue al final, cuando publica este libro, que no satisfizo a nadie, eso hay que decirlo también, que muy a su pesar supuso incluso el declive del doctor Asuero. ¿Cómo era exactamente la operación? Porque claro, suena un poco fuerte, ¿no? Se metía algo, se buscaba la cauterización, o sea, algo candente, algo al rojo vivo por la fosa nasal. Claro, eso imagino que sería doloroso para los pacientes, ¿o no? Pues no debía de serlo, porque realmente todos dicen que las operaciones eran muy simples. Básicamente yo conseguí una fotografía de lo que se llamaba en aquella época, es un poco irrisorio, pero lo que se llamaba en aquella época la sala de operaciones del doctor Asuero, por supuesto. Y la fotografía lo que recogía era una silla, una estancia apenas, podríamos decir, complementada con un armario, con una mesilla en la que se colocaba el instrumental médico, pero la mesa de operaciones
estrictamente hablando, era una silla. Ahí se sentaba el paciente, inclinaba la cabeza hacia atrás, y el doctor, con un estilete, él dice que caliente o ardente, no sé, depende de qué operación la calentaría más o menos, le introducía por las fosas nasales para realizar una cauterización sobre la mucosa del cornete nasal. Eso es lo que la explicación que daba. Pero después él se da cuenta de que no es necesaria esa cauterización, que basta tan solo con tocar ese nervio, como él dice, con excitar las terminaciones nerviosas a través de ese estilete, que ya incluso ni siquiera hace falta calentarlo, porque a veces lo introducía en frío. El estilete terminaba en forma de roseta, como digo, lo introduce por la nariz y toca levemente ese nervio, excita las terminaciones nerviosas. Bastaba eso, simplemente eso, añadido por supuesto a la sugestión, que él dice también que era importantísimo que el paciente creyese en él, que creyese en la bondad de la operación, para que muchísimas de esas personas saliesen curadas. Y cuando digo muchísimas, yo encontré también fotografías, por ejemplo, de un guardia civil que entró a apoyo de muletas, salió sin ellas, de una niña que venía incluso de Francia, que es Ana Susan Broquedi, que aparece con, pues en aquella época, lo que eran unos aparatos ortopédicos que le ayudaban a andar, sale sin los aparatos ortopédicos, tan solo porque el doctor le ha introducido ese estilete en la nariz, en frío o en caliente. Eso parece que daba igual, depende de qué operación fuese. Oye, Iván, entonces, por lo tanto, tú que has hecho de cronista, tú que has devuelto del túnel del tiempo, ¿no?, y del olvido al doctor Asuero, gracias a ese artículo, vamos a ver, objetivamente, la gente se curaba realmente, no había trampa ni cartón. ¿Tú crees que, analizando la biografía, lo que pasó después, que ahora si quieres cerramos con lo que sería el final, ¿no?, el doctor Asuero, todo este boom mediático estaba basado en hechos contundentes y reales? ¿Se curaba la gente realmente? Pues yo, si me preguntas, después de haber estudiado el caso, hay dos detalles que me parecen muy importantes, que me parecen muy significativos y que a la vez son contradictorios. Porque por un lado, pienso que es extraño que tal método de repente desaparezca, que sea un personaje que tiene un auge increíble en unos meses y que sin embargo a los meses, pese a esas curaciones, caigan en el olvido. Eso me parece muy extraño, porque cuando las curaciones se siguen produciendo, ese personaje sigue estando siempre de actualidad, o al menos su consulta sigue atrayendo muchísimas personas. No ocurre en este caso. Cuando publicas el libro, cae en declive hasta llegar incluso al olvido. Parece ser que ya no realiza esas operaciones. Pero por otro lado, me parece muy curioso que personalidades de la talla de Gregorio Marañón o Santiago Ramón y Cajal no la atacasen en el sentido de decir que todo era un fraude. Eso jamás se dijo. Como decía antes, sí se puso en duda el método científico de las curaciones, pero no se puso en duda que esas curaciones existiesen. Entonces yo creo que hay una contradicción ahí. Por un lado, los ataques no a las curaciones, sino a su método, pero por otro lado está esa desaparición de las operaciones, esa merma de pacientes a su consulta. Yo realmente no sé qué responder. Es un auténtico enigma, Iván, ese final del doctor Asuero, porque claro, un hombre que tiene las pruebas objetivas, primero, que se diferencia del resto de curanderos o incluso charlatanes de la época en que él es médico, pero sobre todo nos extraña otra cosa: nadie fue seguidor, es decir, no dejó escuela, descendencia, nadie se atrevió a seguir con ese método de estimular o incluso cauterizar el nervio trigémino. Sí, realmente sí dejó escuela, porque esa revista, como decíamos, la revista Renomante, se editó en España, pero también se editó en otros países. El método Asuero llegó a otros países también. Llegó a Argentina, llegó a Italia, llegó a México, llegó a Cuba. Incluso se hizo una canción en Cuba que decía: en España hay un célebre doctor Asuero del que todo el mundo habla por sus maravillosas curaciones. Eso es lo que decía la canción. En Nicaragua, en Colombia, esta persona realizó una gira por Sudamérica en la que fue aclamado como un héroe a la llegada a las capitales. Hubo médicos que siguieron su método, la sueroterapia, por Santander, por Barcelona, por Galicia, por La Rioja, por Asturias. Todos siguieron ese método. Todos después fueron cayendo en el olvido, pero realmente es muy importante porque todos ellos creyeron en este doctor y todos ellos se dedicaron a practicar la medicina. A mí me hubiese gustado, cuando escribí este artículo, porque la verdad es que siempre tienes la premura del tiempo, tienes la premura del espacio, pero me hubiese gustado intentar buscar a seguidores de ese método. ¿Qué pasó con esos seguidores?
Realmente ellos también eran capaces de curar, como digo, en esas ciudades, en esas regiones, en Barcelona, en Galicia. ¿Ellos también curaban o solamente lo lograba el doctor Asuero? Vamos a ver, lanzamos de nuevo su biografía a las ondas esta misma noche también de alguna manera, y estoy seguro que habrá sorpresas. Pues Iván, que ha sido un auténtico placer escucharte. Gracias por recuperar personajes de esta talla que fueron tan importantes y que provocaron tanto debate, y que seguiremos muy de cerca tus investigaciones, amigo. Pues ahí estaremos, y sí me gustaría, Iker, despedirme con un curioso lema que acuñaba este personaje, el doctor Asuero, que realmente a mí me parece muy explicativo, muy indicativo de cómo era la personalidad de este ser. Él decía siempre que su lema era: en combatir el dolor, cifraré todo mi honor. Iván Rovira, amigo, un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo y gracias por haberme invitado. Qué curiosa la historia, ¿verdad?, del doctor Asuero. Bueno, pues hay incluso mensajes que nos hablan de personas que habían tratado, que más bien había tratado el doctor Asuero. ¿Qué me dice? Nos dice Tony desde Olivenza: siempre me han contado que el doctor Asuero curó de tuberculosis y sordera a mi bisabuelo. ¿Puedo creérmelo? Saludos. O sea, estamos conectando, ya no solo rescatando del túnel del tiempo este doctor con una historia de película, sino conectando con las últimas raíces de gente que fue tocada por estas varillas que se introducían por la nariz candentemente. Sucesores de esa gente que fue curada supuestamente por el doctor Asuero. Luis nos dice: buena madrugada, no conocía la historia del doctor Asuero y me asombra. He visto imágenes de prácticas similares de acupuntores veterinarios de Nepal. También nos preguntan que por qué no se sigue usando ese método, si al parecer curaba. Ramón desde Gerena dice que creo que el secreto está en la sugestión del paciente, o es algo parecido a la acupuntura. ¿O es que el doctor Asuero tenía algún poder especial? Vamos a hablar de esos poderes tan conflictivos y de muchas más cosas. Es nuestro viaje hacia la España curanderil esta noche. Ahora, importantísimo, las noticias, como siempre aquí en la SER. 2:06, aquí seguimos en vivo en la nave del misterio, esa nave que es capaz de trasladarse a los años 20 a esa ciudad preciosa como es San Sebastián, convulsionada, autobuses fletándose, ¿os imagináis la escena? Para, en una planta entera de un hotel, acudir ante las maravillas y milagros de un doctor, el doctor Asuero, que era capaz, con esas varillas candentes acabadas en roseta, de penetrar la fosa nasal y encontrarse con ese misterio de cierto nervio que al parecer provocaba efectos. ¿Demasiado fácil? Bueno, pues es que no lo sabemos. Desde luego, un tema para investigar. El doctor Asuero, iba a decir Agüero, ¿no? Ese es otro. El doctor Asuero acabó en picado, es decir, olvidado radicalmente. Es extraño si hay tantos enfermos que realmente, bueno, notaron el poder de su medicina. Esta noche en el 7640, palabra clave milenio, y también en el milenio3@cadenaser.com estamos recibiendo mensajes de gente, y a mí esto de verdad me emociona, ¿no?, que fueron tratados, sus abuelos, bisabuelos, por el doctor Asuero. Desde el hombre prehistórico, desde las cavernas, el hombre primitivo observó con extrañeza la enfermedad. Tuvo que ser un shock para él. De repente el guerrero, el cazador o la madre recolectora se ponían enfermos. No podía ser otra cosa que lo demoníaco, lo maligno, la entidad supurante de mal que se metía en nosotros, y había que exorcizarla. A veces la enfermedad te condenaba a la muerte. Y estoy seguro, habría que imaginarse, ¿cuál fue el primer hombre? ¿Cuál fue el primer hombre que miró al monte, vio los helechos, vio las cortezas de los árboles, vio las rocas y dijo: ahí puede estar el remedio, en la madre naturaleza? Y desde aquellos milenios antiguos, donde el hombre de las cavernas intentaba poner freno a esa enfermedad que se llevaba a tantos de los suyos, fue creciendo el misterio de los curanderos en el medievo. En las más antiguas culturas, ciertas personas decían que tenían ciertos poderes, y aquí hay una gran diferencia. Los que curaban de forma espiritual, por una especie de esplendor que solamente tenían ellos, habitualmente donado por la divinidad, o sea, el mismo arquetipo del hombre de las cavernas, el mal y el bien enfrentándose, estaba ahí. O otros, que desde luego a mí me caen más simpáticos, que eran los que, con un conocimiento real de la botánica, elaboraban bebedizos, ungüentos, porque imaginaban, y muchas veces haciendo pruebas, sabían que ciertas conjunciones de elementos podían sanar. Llegamos hasta hoy, hasta el siglo XXI, donde en plena Gran Vía, por ejemplo, alguien te da un cartel que pone: profesor X, ilustre vidente africano, curandero, no hay problema sin solución,
maestro chamán africano, 40 años de experiencia, alta magia, te quita de todo, o sea, cualquier problema psíquico o físico, qué decir, ¿no? Auténticos sinvergüenzas que intentan aprovecharse de la credibilidad de la gente, de una gente que, como en todas las épocas, tiene problemas. La enfermedad no nos gusta a nadie, ¿verdad? Ni los problemas psíquicos nos gustan a nadie. Tenemos que pelear contra ellos, pero hay personas que, con absoluta desfachatez, hoy como hace milenios, dicen que tienen el poder, y eso sí que lo cambian por unas cuantas monedas de oro. Pero, sin embargo, también sería reducir el asunto de los curanderos a este tipo de personas. Yo creo que no hay que confundir, sobre todo cuando el curandero no solo es físico, sino se mete en lo espiritual. Caramba, ahí ya es curioso. Hablamos de poderes que ¿por qué tienen ellos y los demás no? Porque alguien, conjuntar plantas, en el fondo es medicina antigua, ¿no? Yo voy a las mismas plantas, las recojo y el efecto será el mismo. Qué curioso esto de los poderes. Yo no sé, Carmen, a nivel incluso etimológico, la palabra curandero, ¿qué misterios nos revela así en una ojeada rápida? Pues mira, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, curandero es la persona que, sin ser médico, ejerce prácticas curativas, empíricas o rituales. También el diccionario del español actual nos dice que curandero es la persona que ejerce la medicina sin tener título oficial. Sin tener título oficial. ¿Y cuando es el doctor Asuero? Por cierto, que hay una larga retahíla de médicos que se pusieron a experimentar, y también Mesmer, por ejemplo, tantos otros, con el magnetismo animal, que dio origen a la hipnosis, ni más ni menos, que fueron rechazados rápidamente por el núcleo duro. Bueno, recordad lo que decía Iván Ramil hace unos minutos, ¿no? Los propios médicos de San Sebastián se unieron, en vez de apoyar, yo creo, si las curaciones eran reales, diciendo que no lo entendían, y sobre todo el trasfondo económico que siempre está, que es que las consultas se les habían vaciado. La Edad Media, Carmen, fue una época absolutamente importante para entender el concepto de curanderismo. Allí nos vamos. Incluso antes, sí, que a lo largo de los siglos los remedios caseros y los de los curanderos han ido evolucionando, al igual que las enfermedades. Los médicos griegos, por ejemplo, realizaban todo tipo de curas y operaciones a sus pacientes, todas menos una, que era extraer los cálculos renales. Esa tarea se la encomendaban a los curanderos. Al igual que sacaban muelas, cortaban el pelo y la barba o te hacían una incisión para extraer las piedras de los riñones. Pero los curanderos alcanzaron su máximo auge en la Edad Media, cuando se comenzaron a practicar todo tipo de remedios para intentar curar a los enfermos mentales. Los curanderos decían sanar los males de la cabeza impregnando caledonia en un paño de lino y colocando este debajo de la axila izquierda del enfermo. Cuando vieron que ese remedio no causaba efecto, decidieron que realmente la locura había que extraerla, ya que debía ser un tumor o protuberancia que se formaba en la cabeza y que, según iba creciendo, iba comprimiendo el cerebro, lo que generaba en locura. Así los curanderos comenzaron a extirpar las piedras de la locura, haciendo pequeños orificios en la frente de los enfermos, pues por allí debía salir el mal. Estos curanderos, unos mejor y otros peor, según fuera su habilidad con las manos, escondían en una de ellas una pequeña piedra blanquecina y hacían creer a los curiosos que esta era la causante de la demencia del enfermo. Luego en sus caravanas ambulantes las exponían para que todos los curiosos y crédulos pudieran contemplarlas y para ver si así caía otro enfermo en sus manos, que a buen seguro le dejaría una propina. Para aliviar otros males utilizaban todo tipo de ungüentos salidos de su imaginación, como el remedio para curar la epilepsia, que consistía en coger un clavo de barco hundido con el que había que hacer un brazalete. Póngase una porción de ciervo arrancado del cuerpo del mismo mientras éste esté todavía vivo y los resultados serán asombrosos. También las curanderas y magas tenían entre sus arsenales de curación babas de un hombre en ayunas, aceite de hormigas, pulmón de zorro, pastillas hechas con víbora, pezuñas, gusanos, telas de araña, aguas de todo tipo, las bendecidas, las magnetizadas, con hierbas, con gusanos, reposadas a la luz de la luna llena, con hierbas. Hay algunos curanderos que se hicieron incluso célebres por sus presuntas curaciones. Uno de ellos es William Redd, de profesión sastre, analfabeto, se convirtió en el remendón de ojos. Fíjate qué curioso, remendón de ojos. Aseguraba que curaba la ceguera y llegó hasta tal punto su engaño que, creyéndole un dotado, la reina Ana le nombró Sir y oftalmólogo real.
Pero la reina Ana no fue la única en caer en las redes de los charlatanes. El propio cardenal Richelieu se dice que en su lecho de muerte probó la fórmula mágica de una curandera a la que hizo llevar a sus aposentos. Esta le suministró un brebaje realizado a base de excrementos de caballo y vino blanco, que por supuesto no logró aliviar al cardenal. La primera vez que yo me encontré con el fenómeno como periodista de los curanderos fue ante un extraño personaje al que grabamos en su día, hace ya más de 15 años, Manuel Carrillo, el Santón de Cabra. Él decía que era un albañil, se había caído y se había abierto la cabeza en dos. Primer misterio, tenía que estar muerto, tenía una gran brecha que le recorría la cabeza como si fuera una especie de casco, y sin embargo dice que en ese momento le entró el poder. Me sorprendió mucho porque cientos de personas se agolpaban para ver ese poder. Y la gran pregunta, básica desde la Edad Media hasta ahora, clave, es eso de: ¿cura realmente el procedimiento? ¿Cura el poder existente o no de esa persona concreta? ¿O cura nuestro propio poder? Es decir, cuando creemos de verdad que vamos a ser sanados. Y es que desde el tiempo de los egipcios y los sumerios, desde el tiempo, por supuesto, de los romanos, se habla del placebo, o de la posibilidad de que alguien, sin que objetivamente o físicamente esté recibiendo un remedio concreto, por la fe, por la ilusión, por la creencia en que se va a curar, pueda sentir cierta mejoría. Pero ¿no es todo esto un misterio de la mente que no acaba de estar bien explicado? ¿Emplean los curanderos técnicas para sacar la flor de ese efecto placebo dentro de nuestra alma? Qué buenos psicólogos o psiquiatras, casi, pero ¿cómo es posible, por ejemplo, que el doctor Asuero recibiese a miles de personas? Se cuenta que algunas salían andando con las muletas, y que eso no tenga algo de verdad. Un curandero que dice que cura y no cura nada, no creo que llegue a tener ese gran nivel de visitas. ¿Qué pasa? Y luego, por supuesto, las leyendas en España de curanderos que no cobran, que simplemente pasan consulta, que tienen un poder y que ese poder les ha indicado que realmente no pueden cobrar por ello. En España existen todavía este tipo de curanderos. Muchos de ellos fueron estudiados por el gran José Miguel Barandiarán, antropólogo, también por Julio Caro Baroja, autor de libros fundamentales, ¿no? ¿Quién no recuerda de estos dos autores, Leyendas Vascas o Las Brujas Vascas? Se dieron cuenta de que el mundo de la brujería y el mundo del curanderismo a veces o era lo mismo o dependía de la intención que tuviera el curandero que tiene el poder o el conocimiento de la botánica oculta. Plantas venenosas conjuntadas daban ciertos efectos alucinógenos, plantas que restregadas por el cuerpo con ciertas resinas nos provocaban la sensación de que nuestro cuerpo se dividía, elementos colocados en los ojos y en la boca que hacían que tuviésemos ciertas visiones, y sin embargo, ¿cuándo cambiaba algo? Pues cuando alguien iba a decir cúreme, y alguien un día de repente decía le pago el doble, si en vez de curar hace enfermar a ese otro. Y claro que ocurría en ese tipo de batallas internas. Ahí nacieron, y concretamente sobre el País Vasco hay diferentes estudios, los llamados ahojadores, las brujas curanderiles que habían cambiado el lado positivo de la realidad por el lado más oscuro, utilizando todos sus remedios, todo su conocimiento, a veces no cifrado en libros, sino en herederos y en personas que por supuesto habían vivido muchos años antes y que habían ido legándose unos a otros. Y también un detalle, dicen los antropólogos importantes que ninguna de estas brujas o curanderas del mal llegaba a vieja. Siempre da la sensación de que todo ese mal o parte de ese mal se quedaba en ellas mismas. Recordamos a José Miguel de Barandiarán. Él hablaba del espíritu, a veces con nombres vascos, que parece que designaba que una curandera se dedicara al bien o se dedicara terriblemente, y ocurría, al mal. Aztia divino. Pretende ver cosas ocultas y conocer cosas ocultas y conocer el porvenir mediante fórmulas y procedimientos cabalísticos. Aztimago. Pretende lograr los efectos deseados, movilizando agentes misteriosos mediante relaciones de similitud y de simpatía que ligan las cosas entre sí. Ambas funciones son ejercidas muchas veces por un mismo individuo.
Eso decía Barandiarán. Por cierto que Carmen está sorprendida en el 7640. Sí, ¿Por qué? Estoy sorprendida porque la mayor parte de mensajes que llegan, pondremos así a bote pronto, un 80% curanderos que sí les han curado. Y un 20% personas que lo creen, que son estafadores la mayoría. Nos hablan de componedores de huesos. ¿Pensabas que el porcentaje iba a ser diferente? Sí, pensaba que iba a ser mucho mayor el de personas que creen o que incluso por experiencia propia han visto que son personas que no tienen ningún poder y que no curan nada, al contrario, que les han engañado. O sea que muchos de nuestros oyentes, de nuestros comentaristas milenarios, se han encontrado con curanderos que les han hecho el bien. Sí. Bueno, pues ahora para contrastar en la balanza vamos a contar un caso sangrante de alguien que desde luego se encontró con la cara más amarga del mundo del curanderismo. Vamos primero con mensajes que nos llegan a esa vía de contacto, 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que nos queráis contar. Como un amigo que nos escribía y nos decía que en Vicálvaro había un doctor que sin tener estudios sabía los problemas de la gente solo con verlas. Tiene hasta una estatua. Esther desde Gijón nos dice, hola, aquí en Asturias había saludadores, una especie de curanderos que debían ser nacidos el día 7 del mes 7 y ser el 7º hijo. Qué interesante. Sanaban con piedras, con bichos, con rezos. Toda la tradición del 7º hijo, ¿verdad? En nuestro país, tan importante para el bien y en algunas regiones de España para el mal. Buenas madrugadas, milenarios, y todos aquellos que dicen tener poderes curasen. Ciertamente estoy seguro de que la enfermedad habría desaparecido hace tiempo. Pues muy interesante reflexión. A mi padre le quitó un practicante una ciática que le tenía a grito cada vez que tenía que hacer un movimiento. Le sentó en una silla y con algo se lo curó. Cuidado con la tradición muy fuerte, por ejemplo, en toda la Ruta de la Plata, ¿no? En Extremadura, Salamanca, Zamora, de los componedores de huesos, que es que ahí sí que hay poco que decir, porque realmente recomponen los huesos con una serie de movimientos que a veces los practica un médico y no sabe. Carlos desde Madrid nos dice que su padre estuvo 3 días con hipo y vomitando pequeños gusanos, que un médico le remitió a una meiga y que todo eso paró. Ah, pero ¿existen las meigas? A ver, las haylas. Elena desde Valdemoro dice que la historia de Asuero me ha fascinado, no entiendo por qué no ha tenido seguidores hasta nuestros días, es un misterio. Un saludo. Decía Jiménez del Oso que en el acto médico de curar intervienen otros factores además de los estrictamente científicos. Yo estoy de acuerdo con Fernando. Daniel desde Las Palmas. Yo estoy de acuerdo con Fernando Jiménez del Oso en ese aspecto, porque ¿quién duda hoy en día? Antes era una herejía, la medicina psicosomática, lo que ejerce nuestro cerebro sobre nuestro cuerpo. ¿Alguien lo duda hoy en día? O sea, ¿alguien puede decir que la psique no afecta a la materia, a nuestra propia materia? Hombre, es que yo creo que los estados de ánimo no hacen empeorar una enfermedad o mejorarla. No quiere decir que te cures o no te cures, sino que simplemente haya variaciones. Bueno, pues esto era una herejía y para algunos sigue siendo, decirlo. Manolo nos dice, a mí me curó varias veces con éxito de huesos una curandera de mi pueblo. Óscar desde Badalona, estuve 3 meses sin poder andar, médicos que no veían nada, me llevaron a un curandero y salí andando. Llegado a este punto, y me gusta decir, porque me sorprende también, porque no hay fenómeno más democrático, creo yo, que cuando abrimos el 7640 y llegan los borbotones de mensajes y que ya te imponen una tendencia, ¿no? Sorprendido porque pensé que al revés, que lo que iba a haber era denuncias, llantos, equivocaciones. Estamos viendo que hay mucha gente que ha sido curada. Bueno, a pesar de eso, yo desde luego, en nombre de Milenio 3, digo una cosa muy clara a las 2:22, que es que si alguien tiene una dolencia, lo normal, lo lógico y lo aconsejable es que vaya a su médico. Eso ante todo, porque para eso están los médicos y son los que saben y son los responsables. Ahora bien, que quizá para alguna pequeña cosa el curandero le dé un remedio que le vaya bien, pues a mí no me parece mal, sobre todo si no nos estafa, si no nos pide una cantidad económica, si tenemos confianza o conocemos su rol dentro de ese pueblo. Bueno, en fin. Aún así que vaya al médico. Yo acudí a un par de curanderos bastante conocidos, jamás logré curarme de nada, ni siquiera mejorar. Eso sí, mi bolsillo quedó bastante aliviado. Eduardo nos dice que ha conocido a su hijo, al del doctor Asuero, que también es médico y que no quería hablar de la historia de su padre, que cree que aún vive. ¿Cree que aún vivo el hijo del doctor Asuero? Sí. Bueno, pues a ver si podemos localizarle, sería muy interesante. A mí de pequeño mis padres me llevaron a varios curanderos porque me ponía malo y no sabían los médicos de qué era. Al final me curé y no fue un médico, fue un curandero. Bueno, yo no sé si va a tender ahora el propio caudal de mensajes a variar, porque lo que van a escuchar es la otra cara, que existe. ¿Cómo no va a existir?
Sobre todo, lo decimos, con la cantidad de nuevos estafadores que en las grandes ciudades intentan aprovecharse de la credulidad de mucha gente con sus remedios para todo. Desde luego, el curandero que dice que tiene remedio para todo, ese no es que sea un estafador, es que hay que cogerlo y llevarlo al cuartelillo directamente. El que dice que sana ciertas enfermedades, desde luego es que no puede Aunque la mayoría, decirlo. fíjate, luego salen absueltos. Se buscan esas triquiñuelas para que Y la luego, justicia no cuidado, caiga sobre ellos. Contábamos el domingo pasado, en Cuarto Milenio, el caso del exorcismo de Almansa que tenía de fondo los curanderos. El exorcismo mortal del Albaicín tenía de fondo a los curanderos. Cuidado cuando el curandero, por su propio aparente éxito, se le convierte en persona importante, influyente, con poder, y al final como decimos habitualmente, se le va la pinza, o diría yo, se le corta un conducto cerebral y realmente se cree un enviado. Bueno, pues hay gente que nos dice que por qué no nos fijamos en un pueblo, Carmen, en un mensaje que estoy leyendo ahora mismo. Sí, en Villena, precisamente, que hoy que hablamos precisamente de curanderos, no nos podemos olvidar de Villena. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Será porque es la cuna de los curanderos en España? Bueno, o por lo menos dicen que en porcentaje, el lugar de España, por población, claro, en relación a la población que tiene, que más curanderos y sobre todo que más apego se tiene no solo a los curanderos como persona, cuidado, sino a los remedios. Los remedios de ciertos curanderos han pasado al tejido social del pueblo. Villena ha salido en varios reportajes, se ha convertido en una especie de icono. Nos gustaría visitar Villena, y que con la fuerza de la nave del misterio estemos un poco en ese lugar tan especial. No queremos, por supuesto, hay que decir, criticar ni mucho menos a Villena en sí, pero también hay que avisar que después de este viaje que nos propone brevemente nuestro compañero Carlos Largo, vamos a viajar a una historia triste que también tenía Villena de fondo, ¿no, Carmen? Pues sí, a Villena y a otras muchas localidades de la zona, porque uno de nuestros oyentes, que además conocemos en persona, amigo de las listas de correo, José Penades, pues por desgracia tuvo que recorrer casi 100 curanderos, conoció. ¿100 curanderos? Sí, una barbaridad. Y fíjate, de todos ellos, solo uno dijo que por lo menos había sido consecuente con lo que le había dicho. Bueno, pues queremos ponernos en el pellejo de un hombre honesto que ha sufrido, ¿no?, la lacra también de algunos curanderos, y que cada uno saque sus conclusiones. De momento, ¿por qué no? Vayamos rápidamente a ese lugar de Levante, Villena, provincia de Alicante. Villena, ciudad alicantina con más de 30.000 habitantes y famosa por sus vinos y gastronomía, es y ha sido siempre conocida por el halo de misterio con la que sus particulares ciudadanos la han impregnado. Localizada en el conocido Valle del Vinalopó, es una de las ciudades más importantes de la zona junto a Elda y Onil, región famosa por ser centro arqueológico y arquitectónico de grandes obras, pero también por ser el lugar originario de muchas de las ancestrales tradiciones en las que se fundamentan los remedios populares de los curanderos que allí habitan. De todo este núcleo de localidades alicantinas, Villena aparece como capital de todas ellas en cuanto a tradiciones curativas se refiere. Desde el periodo prehistórico, la ciudad fue centro de prácticas sanadoras basadas en la magia y en creencias religiosas, que asentaron una importante tradición que fue continuada por generaciones enteras de familias hasta la actualidad. Hecho que ha convertido a Villena en la población con mayor número de curanderos por metro cuadrado de toda España. ¿Por qué más del 70% de la población de Villena afirma ejercitar todo tipo de remedios procedentes de la medicina popular? ¿Por qué Villena es una localidad tan especial? Quizá una de las razones la podemos encontrar en el pasado. A finales del siglo XIX, dos de los curanderos más famosos de la época, Ramón Esquembre y Francisco Martín, recogieron muchas de las creencias formuladas años atrás por el pedagogo francés Hipólito León de Nizar, más conocido como Allan Kardec, y las extendieron entre los habitantes de la localidad alicantina, haciendo que quedaran guardadas para siempre junto a los métodos rituales compilados en el siglo XV por don Enrique de Villena, más conocido como el Marqués de Villena. Hoy en día Villena se ha convertido en una de las ciudades más importantes de la región, pero aún sigue manteniendo muchas de las raíces que han hecho de ella un lugar lleno de magia y ritos milenarios. Nombres como el sanador de animales Antonio López y la curandera espiritual Carmen Martínez ya forman parte de la historia más profunda de la localidad villenense. Nos imaginamos esas calles terrosas ya de Villena, Carmen, con personajes como el Marqués de Villena. Dicen que la mayor biblioteca esotérica de su tiempo. Y claro, qué detalle más bonito y que yo no conocía, que me ha parecido apasionante, cuidado, Dos de los curanderos antiguos de Villena
les da por recoger lo que era el legado ni más ni menos de Allan Kardec, el autor del Libro de los Espíritus. Una influencia tremenda, o sea, un personaje que funda en parte, vamos a llamarlo así, el moderno espiritismo, deja su huella recetal en una población que no es otra, da la circunstancia de que es Villena, cuando menos curiosísimo. Y a Villena y otras muchas partes, incluso por cercanía geográfica, acude un hombre que tiene un problema, ¿no? Pues sí, José, la verdad es que un familiar suyo tenía un problema y como suele pasar en estos casos, y además es completamente lícito, cuando la medicina tradicional, cuando los médicos no te lo curan, es normal, te agarras a un clavo ardiendo. Lo haría cualquiera, lo haríamos nosotros en las circunstancias en las que se encontraba José. Y yo le preguntaba... Se resume con es humano. Totalmente. Y yo le preguntaba que por qué precisamente decidieron acudir a un curandero. Bueno, pues la decisión de ir es porque cuando la ciencia pues llega un momento en que ya no te da solución, ya te da por imposible, no tienes curación, o no tienes, cuando no te dan esperanzas, entonces siempre te agarras pues a un clavo ardiendo y muchas veces vas porque no quieres escuchar lo que la ciencia te ha dicho. Y entonces buscas otras alternativas. Como he dicho antes, José y su familiar visitaron a muchísimos videntes. Se centraron en la zona de Villena. Allí conocieron a bastantes, pero también buscaron por otros lugares. ¿Pero videntes te refieres, Carmen, a curanderos que además tienen ese don espiritual de ver cosas? Porque estos ya son otra rama, de ¿no? Todo tipo de curanderos, sanadores, videntes, todo, en busca de una respuesta. ¿La encontraron? Pues sí, hemos visitado Villena, que es el centro. Hemos pues alrededor de Villena, con un perímetro de 50 kilómetros, pues te encuentras casa sí, casa también, y más de 70 o 80 en aquellos tiempos. Ahora, desde hace 2 o 3 años que ya no vemos a ninguno, pues encontramos unos 80, 85 que visitásemos, había muchísimos más. Y solo una persona, una persona, me convenció, vi que hacía algo, y encima no mintió, dijo que no podía curar, solo aliviar. De verdad, qué testimonio humano. Le mandamos un fuerte abrazo a José Penades, al que conocimos hace ya algunos años, y es un hombre de una pieza, que además transmite, ¿no? Como le está contando, que es un poco un desgarro, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque esto habitualmente no se hace. Nos queremos poner como el hombre de la calle, lo que se pregunta el hombre de la calle, lo que a veces sufre el hombre de la calle. Hablar de antropología y hablar de misterios en torno al curanderismo está muy bien, daría para unos cuantos programas, pero ponernos en el lugar del hombre que se enfrenta a 85 curanderos y ninguno le convence, o uno por lo menos le parece honesto. La pregunta es, 85 curanderos en Villena y alrededores. Es digno de una reflexión, ¿eh? Pues precisamente por eso le preguntaba yo a José que por qué no le convencieron esos curanderos. Visitó tantos y solamente uno de ellos le dijo que le podía aliviar, pero no sanar. ¿Qué le hicieron los otros para no convencerle? Pues, ¿por qué no me convencían las demás? Pues porque si tú vas con un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, y te tocan y te dicen, no tienes nada, eso en una semana se te va a ir, con este ungüento, o con estas hierbas, o con estos caramelos. Y a la semana la ciencia, la medicina de siempre te dice, aquí tenemos unas células cancerígenas que por medio de una biopsia que deben ser eliminadas inmediatamente. Entonces pues ya te están mintiendo de entrada, porque te ha hecho falsas esperanzas de que no hay nada y sí que hay. Otros te engañan porque vas que no puedes caminar, entras con silla de ruedas y te van a decir que eso es todo, te lo van a quitar, te lo van a aliviar, vas a salir de allí andando y pues te mienten. Fíjate, me está impresionando este testimonio,
pero por una cosa, porque ahora mientras José Penades, con toda la humanidad, no decía esto, que él le ha pasado, que le está pasando, me estaba imaginando en el túnel del tiempo, ¿no? Esas visitas al doctor Asuero, o sea, la otra cara un poco, ¿no? De esa gente que, incluso reflejada en los periódicos, iba en silla de ruedas y decía a la prensa que salían andando, dejando las muletas incluso militares o guardias civiles. La pregunta o lo que subyace en todo esto es, vaya tema más espinoso, ¿no? Vaya tema más complicado, donde se juntan dos grandes factores, el misterio y nuestra propia salud. El misterio, la salud y en muchas ocasiones, la mayoría, el dinero. Porque detrás de todos estos curanderos, ¿cuánto se gasta una persona en visitarlos y que te hagan prácticamente nada? ¿Qué tipo de cosas te venden y que luego no te curan? Vamos a escucharle. Dinero mucho no, porque los que fuimos, la verdad, y si yo no lo he contado nunca, porque querías un milagro, dijéramos, ¿no? O un alivio, si igual como te lo puedes gastar en medicinas, pues te lo gastabas allí. Pero sí que es verdad que piden la voluntad. Alguno incluso que tenía su mínimo de voluntad, eso también hay muchos que lo tienen, pero esa voluntad, si el reojo siempre estaba, a ver lo que habías echado y si habías echado. En la gran mayoría siempre ya pedían mínimo. Estaba pensando yo en la mano de obra, de un taller, o sea, la diferencia es que ya hacen un trabajo, o sea, lo mínimo, ¿no? Sí, y no solo eso. Aparte de lo que echabas, de la voluntad que dabas, siempre había cosas que luego tú mismo te tenías que untar o tomar en tu propia casa. Cuidado con el término la voluntad, ¿eh? Es la tan... voluntad muchas veces... Es un término tan laxo, ¿no? Tan dúctil. Hubo incluso juicios hace no muchos años en Cataluña en las que una banda de estas de videntes, sanadores que se anunciaban, decían que o les daban la voluntad, pero la voluntad que ellos pedían, o si no que les echaban mal de ojo. Claro, es que luego está el apoderarse psicológicamente del cliente. No puedes parar el tratamiento, tienes que hacer esto. Si alguien le ayuda, lo que estamos diciendo esta noche, nosotros como periodistas y curiosos y no tenemos ninguna verdad y siempre lo decimos, pero lo que tenemos es la experiencia, lo que estamos recibiendo constantemente, la información. Cotejando la información vemos que hay un peligro latente, es sentirse muy inferior a ese curandero que se ha puesto de repente de amigo en la posición de dominante y de que si no hacemos nosotros lo que él dice nos va a ir muy mal. Ese curandero, se lo aseguro, y no sé nada de curanderismo seguramente, he leído y tenemos en casa unos 300 libros solamente de curanderismo en España a nivel antropológico y a nivel de diferentes regiones, pero yo diría, Carmen, pondría la mano en el fuego que esa actitud no es la que debe tener alguien que dice tener el don de sanar a los demás. Sobre todo cuando algunos de ellos les hacían pedir créditos bancarios para pagar esa voluntad, entre comillas. Bien, pues José nos decía también lo que vio. ¿Qué tipo de rituales, qué ungüentos utilizaban que, por supuesto, también tenían que comprar? Estos son fantasmas, pero embusteros y de todo, que son la gente que te da caramelos, que te da habas, que te vende un agua que tienes que dejarla debajo de la cama mientras duermes, que tienes que poner una serie de productos, de aceites, que a lo mejor es aceite de romero, que lo puedes hacer tú en tu casa, pero se lo tienes que comprar allí. Una serie de tonterías, hasta incluso arroz para que te hicieras pastes, pero que los tenías que comprar a ellos o a alguien que estaba en contacto con ellos. Y la pregunta de rigor que había que hacerle a José después de toda su historia, después de esos ungüentos por los que había que pagar, después de la voluntad, después de los 85 curanderos a los que va a visitar, ¿te has sentido estafado por ellos? Sí, menos por todos, porque me han engañado. Y en cambio en la medicina, pues en su día te dicen, te echan el cubo de agua fría, porque es verdad, y entonces cuando buscas lo otro, pero ves que conforme se va avanzando, pues te van superando. Una persona, yo noté que algo hacía, que no lo sé,
Solo trabajaba a través de imposición de manos, le ponía las manos en la frente y después en los hombros, y mi familiar se aliviaba. No se curó nunca, sigue enfermo, pero se aliviaba. Y a los 15 días o por ahí, progresivamente veías que volvía al dolor físico y a su enfermedad. Vaya historia, ¿eh? Vaya crónica humana de un hombre que, por circunstancias que todos podemos vivir en un momento determinado, queremos aferrarnos a la última esperanza. Yo no tengo la menor duda, yo creo, me gustaría que en el 7640 alguien me dijera si ha conocido curanderos que no cobran. Yo sé de algunas personas, creo, que todavía hacen ciertas labores y no cobran. ¿Seguirá estando la cosa así? ¿O todo se ha convertido, digamos, al vil metal, en el sentido de que, claro, uno puede ganar su dinero como le plazca? Menos, creo yo, si juega con la salud de los demás, ¿no? Porque eso es un tema muy grave. Es raro también que en una zona tan concreta como es Villena, Alicante y los pueblos de la provincia puede haber 85, 100 curanderos, muchos de ellos, por lo que estamos viendo, que desde luego de curanderos no tienen nada. ¿Qué se mueve por debajo de todo este mundo, no? Hay tanta gente realmente desesperada que da igual, que va a seguir acudiendo. Hay una especie de red que va absorbiendo y minando a la gente hasta que ya realmente, como vampiros, han absorbido todo su dinero y a veces todo su entusiasmo, toda su ilusión. Desde luego es un tema curioso, porque ¿quiere decir esto que no hay personas que quizá tengan el poder de sanar? Arrojo aquí un dato, por lo menos para el debate. En las diferentes primitivas culturas de la humanidad, todos coinciden en que la imposición de manos, por ejemplo, ya como aparece en relación a Jesús de Nazaret, es la forma de curar. ¿Alguien cree que las energías pueden curarse, que las energías pueden interaccionar? ¿Que os ha pasado alguna vez que un familiar o alguien que no es curandero pero os calme con su mano, con su cariño? Yo en ese curanderismo creo que existe. La pregunta es, ¿eso existe, pero será tan raro, tan extraordinario? Yo no sé, solo un experimento, Carmen, si por ejemplo después de escuchar la desgarradora historia de José Penades en Alicante ha variado la sensación que nuestro público. Cuidado, que nuestra intención no es que penséis A o B, eso vive Dios, que jamás lo diremos. Sin embargo, nuestra sensación es que hay bastantes casos negativos y algunos positivos, como por ejemplo podía ser el de Doctor Asuero, pero no sé qué dice nuestra gente, parece que siguen contando casos que les funcionaron. Me alegro. Pues la verdad es que sí, de pequeño y por un simple esguince mis padres me llevaron a la ruinosa casa de un curandero en mitad del monte por la noche. Nos dice que por suerte no había nadie. En Salamanca capital hubo durante décadas un iluminado que decía curar el cáncer oliendo las ropas del enfermo y dándole hierbas. Arruinó la vida de muchas personas. Siendo yo pequeño recuerdo que venían a las casas ofreciendo hierbas que lo curaban casi todo. En el País Vasco tenía mucho éxito, nos dice Tomás desde Irún. Juan de Salamanca nos dice que él tiene un cuaderno de 1743 encuadernado en piel de animal que tiene un sinfín de recetas imposibles para otro sinfín de males. Pues Juan de Salamanca tiene una joya entre sus manos. Si nos puede fotocopiar alguna de las páginas para echarlas un vistazo, se lo agradeceríamos. César desde Reus dice que cree más en el que lo hace sin ánimo de lucro que en los que cobran. Yo tuve un herpes muy fuerte que los médicos no conseguían curar. Una curandera lo paró. No consintió que le pagara, nos decía Carlos desde Ciudad Real. Bueno, interesantísimo. Jorge nos informa que su abuelo es curandero y además esta noche le ha quitado un dolor de cabeza en el acto. De niño tenía verrugas por todo el cuerpo. Mis padres, hartos de dermatólogos, me llevaron a ver al tío de un amigo en Medina del Campo que las quitaba gratis. Dice que ni le tocó y se la quitaron. Los curanderos deberían encontrar una cura para su propia enfermedad, piensa otro amigo. José Manuel de Ciudad Real dice que su madre tenía artritis reumatoide y estuvo en el curandero de Baza y no le hizo absolutamente nada. Bueno, pues como antes hablábamos de Villena, se ha mencionado otro icono español. Es que nuestro país tiene hasta diferentes escuelas curanderiles por regiones. Hay escuelas que utilizan la comunicación con los santos, muy exaltadas, muy potentes, muy a flor de piel. Otras que utilizan, por ejemplo, esto sería en el sur de España. Sinceramente es así, se han hecho estadísticas y trabajos. En algunas zonas del norte, aparte de Galicia, que es un mundo casi que conserva algunos elementos casi celtas, en el norte de España, en toda la cornisa cantábrica, en la influencia de los Pirineos, se utiliza sobre todo el conocimiento de la botánica.
¿Y qué diferencia hay? Pues una esencial. Por ejemplo, en el sur, y acabas de mencionar la palabra baza, hubo curanderos que tenían el poder evidente de poder arrastrar a la masa, que eso, oye, es un poder. Sanar no sé, pero arrastrar y convencer a la masa. Este caso que os va a contar Carmen, el caso del Santón de Baza, yo creo que es digno de tener, hoy que en la facultad, en la Universidad Complutense hablábamos de comunicación, de tener enmarcado en lo que es el poder de la sugestión y el poder de la persuasión, porque lo que pasó en Baza, provincia de Granada, yo creo que es algo asombroso y que pudo tener consecuencias terribles. Y en el hospital de Baza, en Granada, se atiende a más de 30 personas por lesiones sufridas en los ojos mientras observaron una supuesta aparición mariana. Los creyentes habían sido convocados por Esteban Sánchez Casas, más conocido como el Santón de Baza. Al parecer estuvieron demasiado tiempo mirando hacia el sol, lo que les provocó pérdida parcial de visión. La historia del Santón es de lo más curiosa. A los 16 años va a visitar a una vidente de Almería para ver si le puede ayudar con una enfermedad cardíaca que iba arrastrando desde que era niño. Asegura que en cuanto ésta le vio, le dijo que tenía una gran luz y el don de curar, que tenía gracia, como llaman a los supuestos poderes. La gracia, sí, sí. Después de su visita a Almería, Esteban tuvo una visión en su dormitorio. Una potente luz apareció en medio de la estancia. Según el Santón, de aquella luminaria salió un hombre con las manos abiertas y le enseñó las llagas que llevaba en ella. Después le pasó la mano por el pecho y dice que automáticamente se curó. Y al parecer le traspasó ese don de curar, porque desde entonces dice que puede sanar a las personas. También seguía teniendo visiones, en este caso de la Virgen. El Santón, acompañado por su corte de seguidores, comenzó a visitar un lugar conocido como Fuente la Teja. Allí se hincaba de rodillas y comenzaba a rezar. A los pocos minutos aseguraba ver sobre un almendro una luz que anticipaba la llegada de la aparición celestial. Cada día acudían más personas con el ansia de ser ellas mismas testigos del milagro, pero no veían más que rayos luminosos muy potentes, los rayos del sol. Los menos crédulos comenzaron a increpar al curandero y a lanzar piedras al supuesto almendro de las apariciones. Después, muchos de los allí presentes tuvieron que sentir picores en los ojos, enrojecimiento, lloros. Acudieron al hospital y los médicos diagnosticaron lesiones oculares por mirar fijamente al sol. No acaba la historia del Santón de Baza aquí, ya que incluso tuvo que vérselas con la justicia. Pero en 2005 el Santón de Baza vuelve a ser noticia por unas campanas que había puesto en su propio domicilio. Quería levantar un templo de cruz latina de estilo románico y 2 torres de más de 50 metros de altura cada una. Empezó con las campanas, que sonaban 10 segundos cada cuarto de hora y 58 segundos cada hora. Enseguida los vecinos se quejaron y el ayuntamiento le instó a que las quitara. Al hacer caso omiso, fue multado con 600 euros. El Santón de Baza y los bizarros curanderos, entre comillas, españoles, algunos de ellos con cuadros psicóticos clarísimos. Estoy recordando a uno que se hacía pasar por el gran guerrero del Tajo. A tantos y tantos otros. Recuerdo a Manuel Miranda, un hombre que en las inmediaciones de Madrid, entre Madrid y Toledo, si no recuerdo mal, se acababa crucificando, portando la cruz. Recuerdo perfectamente a la chata de Santibáñez el Bajo, que en sus sanguinaciones, yo estaba allí, hace 15 años yo estaba allí, porque un buen amigo, Félix Barroso Gutiérrez, me informaba de que una mujer, como siempre suele ocurrir, sin ningún tipo de cultura, de un ambiente rural, incluso rayano, casi en la pobreza, un día, esto sí que es curioso, porque el arquetipo se repite. En este caso, esta mujer, Eufrasia, ve una cara morada, que también es curioso inventarse eso, ¿no? Igual realmente ve algo, igual en su cerebro está viendo algo, y lo interpreta de cierta forma. Ella veía una cara morada y redonda que se reía, una cara que le daba mucho miedo y que aparecía en mitad del camino. Poco después aseguró que le sangraba la frente y las manos. Cuando yo llegué a Santibáñez el Bajo, había unas 400 personas, y yo me colé allí entre ellas y fotografiaba con mi vieja cámara, y realmente estaba asombrado. Había gente que la asistía, y de repente vi que ya estaba la sociología del milagro en marcha. No tengo la menor duda. Lo de aquella mujer tenía en la mano, en las manos y en la frente, y lo digo, y lo dije hace 15 años, y me dejó muy impactado, no era sangre, era simple mercromina. ¿Qué había pasado para que esa mujer, que quizá creía que le pasó algo, se hubiese convertido en un elemento que desde luego era sospechoso?
les pasa a muchos curanderos, les pasa a muchos supuestos dotados. Es más, lo curioso es que mucha gente en la antigüedad que veía este tipo de apariciones y se convertía ese don o ese poder, nos ha dejado cánticos que depende de cómo se escuchen, pueden sobrecoger el alma, ¿no? En ciertos manuscritos asturianos de hace muchos, muchos siglos se encuentran, fíjate, cánticos en la noche de los curanderos, para prevenir, para curar y para estar cerca del mundo espiritual. Escuchad. El que esta oración dijese todos los viernes del año, saca 100 almas de pena y la suya de pecado. Quien la sabe y no la dice, Jesucristo lo maldice. Quien la oye y no lo aprende, Jesucristo lo comprende. El día del juicio se verá lo que en ella se contiene. Y luego, ¿por qué no decirlo? Yo me he basado parte de mis estudios en una comarca muy concreta y muy especial de España, en las Urdes, y caramba, hay que decir que hay casos asombrosos que incluso dieron origen a tesis doctorales, y esto hay que dejarlo claro. Algunos de los grandes antropólogos italianos recuerdo perfectamente, y además uno de ellos decía en su trabajo que lloró al conocer la muerte de un hombre, Eusebio, en el Gasco, en un pueblo de lo más profundo de las Urdes, porque consideraba y veía en él a su maestro. Y le decía a un doctor, ¿quién era este maestro? Como tantos otros. Los zajoriles o zajuriles jurdanos eran en el fondo el curandero. Pero esto sí que es interesante, Carmen. No es romper una lanza solo a favor de las Urdes, pero esto es que lo he podido estudiar. No cobraban nunca, conocían las plantas, conocían los remedios, y además mediaban, hacían de jueces allí donde no había jueces. También hay que decir que hay figuras de tipo, el zajoril jurdano, que recibían información ancestral de los abuelos de sus abuelos y que la ponía en práctica. Y al parecer mantenía ese prestigio. Pero también hay otros que esos ungüentos hacen incluso una fábrica. Bueno, eso es otra cosa, claro. Y no te hablo de los zajuriles casi hasta los años 80, porque después todo cambió evidentemente, varió radicalmente. Es más, hablando de que ha habido curanderos españoles, curanderos, sanadores que han originado tesis doctorales, me gustaría poner en la palestra un elemento muy interesante, con nombres y apellidos. Joaquín Fernández García hizo una tesis impresionante desde el punto de vista médico que se llamó Curanderos y Santos Sanadores en Asturias. Y caramba, creo que realmente esto es muy interesante, o sea, un estudio de curanderos que acaba de alguna forma con propiedad en la universidad. De ese trabajo se extraen frases tan curiosas que nos interconectan con lo que hablábamos al principio, con la batalla primigenia, con el bien y el mal, con el hombre de las cavernas, con el hombre que ve que el otro enferma, con el hombre que siente que las fuerzas, las energías están inhibiéndose y quiere saber algo más para enfrentarse al dolor. Tesis doctoral, Joaquín Fernández, Curanderos y Santos Sanadores en Asturias. La sociedad tradicional europea ha practicado simultáneamente dos tipos de medicina, a saber, la medicina primitiva, sobrenatural o religiosa, y la medicina académica o científica. En realidad, la medicina primitiva o brujeril religiosa precedió a la académica y coexistió con ella hasta nuestros días. La medicina popular plantea una constante filiación divina de la enfermedad. La enfermedad supone el desplazamiento del bien por el mal. Toda enfermedad es, por tanto, una posesión maléfica, una posesión demoníaca, y la curación, por el contrario, una expulsión de la enfermedad gracias a la intervención divina. Por supuesto que hablar de curanderos en otras partes del mundo sería muy distinto. El caso, por ejemplo, del célebre Zé Arigo, ese hombre que diseccionaba prácticamente los ojos, las córneas, operaba de los ojos, y las fotos están ahí, con cuchillos oxidados y entrando en trance. Curanderos que aseguran que doctores de otro tiempo, como el doctor Fritz, se le meten en el cuerpo y operan a través de sus manos cuando ellos no tienen ningún conocimiento médico. Pachita, tantas y tantas historias que se resumen en la imagen para mí más fuerte, que es cientos de personas aguardando el milagro, cientos de personas que mañana en algún rincón de España, al margen de la medicina oficial, con el peligro que eso conlleva, esperarán el milagro. En este viaje rápido por la España curanderil, mostrando sus caras, podíamos terminar, Carmen, por ejemplo, con algo muy propio de Baleares,
y de Cataluña, que es el curandero que además se ayuda de los signos en los animales. Tienen animales y ven al paciente a través de los ojos de esos animales. Los vaqueros sabemos que los perros, las raposas, las caballerías y las vacas presienten la mala muerte. Cuando cambia bruscamente su carácter, algo va a ocurrir. Su presencia frente a una casa anuncia que alguien va a morir. Son los animales del miedo, los animales de la noche. Y curiosamente, en puntos muy concretos del norte de España, pasiegos y vaqueiros también compartían estas tradiciones de los animales eran la guía de lo que estaba pasando en el interior del cuerpo humano y del dolor. Todas estas tradiciones parece, caramba, que se están borrando poco a poco, y lo que nos quedan son estos, a veces, ¿no?, en las grandes ciudades, estos folletinos absolutamente vergonzantes. Sí, como el que nos daba nuestro compañero técnico Pepe, sí, que dice que profesor, incluso los va recopilando, porque hay tantas veces que le dan de estos panfletos. Pues, ¿por qué triunfa el curanderismo sinvergonzoneril, podríamos decir? Porque hay demasiada gente con necesidades también humanas a veces, ¿no?, de agarrarse a un clavo ardiendo. Pero eso no quiere decir que haya historias como la del doctor Asuero, como la de los zahoriles jurdanos, y tantas que demuestran que a veces la mente, o cierto poder, quién sabe, puede influir. Ahora bien, que todo eso, desde luego, se ha corrompido a niveles generales. Sí, y además la mayoría de mensajes que nos llegaban pues eran de verrugas, de esguinces, pequeñas cosas. Ahora, quien diga que va a curar un cáncer, el SIDA, como van diciendo por ahí, o enfermedades que sabemos que hoy por hoy pues tienen difícil curación. Yo diría una cosa, si alguien sabe que dice que cura el cáncer y el SIDA, yo es que lo pondría en manos de la justicia de inmediato. Mira, hablábamos de animales y María, por ejemplo, nos dice: soy estudiante de veterinaria en Murcia y tengo un profesor que con acupuntura recupera animales con parálisis total o parcial. Lo he visto y es milagroso. Claro, pero ¿la acupuntura qué es? Por no ser medicina, digámoslo así, muy ortodoxa, y por tener una escuela en Oriente, ¿significa que es curanderismo? ¿O esos son prejuicios de nuestra visión occidental de la vida? La acupuntura era una herejía hace nada. Ahora en muchísimas clínicas la acupuntura, hay que decirlo, es una realidad. Lo que no quiere decir que haya personajes que, invistiéndose de extraños poderes, hagan acupuntura y no tengan ni idea. Mira, a veces hay que hacer como hizo nuestro oyente Luis Martínez. En Morón de la Frontera hay un estafador que te vende un líquido para todo. Lo mandé a analizar y llevaba corticoides. Ahí es nada. Soy de Villena y no tengo mucha fe en los curanderos, pero fui un día que no me sentía nada bien y salí como nuevo. Además, no quiso dinero. Saludos. Otro amigo de Villena, Iván, nos decía que es de Villena, ha ido a curanderos con un dolor en el pie y, por desgracia, ha salido de la casa sin poder apoyarlo. A mi hermana le salían llagas en la boca de forma crónica y una curandera la pintó media cara de tinta azul y en unos días desaparecieron. Diego desde Huesca nos decía que su bisabuelo curaba contracturas, torceduras y esas cosas haciendo masajes con sus manos, que nunca quiso cobrar por ello. Desde Las Palmas nos dicen que por qué admitimos que un médico puede no curar una enfermedad y desautorizamos a un curandero por un solo fracaso. Iker, yo fui a una curandera de Lérida y empezaron a salir cucarachas por su mesa y pared más cercana. Me dijo que tenía mal de ojo. Bueno, pues un día hablaremos del mal de ojo y los ahojadores y la frase que lo resume todo. El mal de ojo solo surte efecto en quien cree en el mal de ojo. Así que una cosa muy sencilla. Si alguien nos dice que tenéis maldiciones o males de ojo, simplemente no hagáis, iba a decir otra palabra, pero el menor caso. Lo que sí sentiría mucha suciedad, ¿no?, para que salieran esos animalejos corriendo por la dos mesa. Caras muy diferentes, ¿no? Curanderos sorprendentes, algunos de ellos curiosamente eran médicos, como el doctor Asuero, que hemos aprendido esa historia esta noche. Otros, la desgracia en el sentido de cómo intentan aprovecharse de buenas personas. Y lo hemos vivido aquí, encarnado en uno de los oyentes, tan importante como todos los demás de Milenio 3. Mañana otra aventura, mesa de redacción, aquí, en la SER.